agradeciendo como siempre a Inteligencia Dental, a OMCO por la invitación y pues con el gusto de compartir pues con la gente que me hace el favor de escucharme las formas eh, en que yo veo mis casos, en que trabajo y demás. Y pues nada, como están ustedes viendo por ahí, mi plática se llama, que estaba mal en la publicidad, por cierto, pero bueno, se llama ¿Cómo los aditamentos modernos han modificado sustancialmente la práctica ortodóntica? Y pues sucede que no es noticia para todos nosotros, que el mundo moderno pues es excitante, es cambiante y demás, y hay muchos factores que hacen que vaya habiendo una evolución dentro de lo que es nuestra forma de vida, pues desde los teléfonos, cómo han ido evolucionando, cómo se vuelven parte de nosotros, la comunicación global, las redes sociales o incluso situaciones biológicas como la pandemia han hecho que el mundo cambie, que vaya evolucionando, que tengamos nuevos criterios, nuevas formas de pensamiento y demás. Y pareciera ser que en la ortodoncia, pues, nos quedamos un poquito atrás en ese sentido. Tenemos arraigados muchos conceptos, muchas formas de trabajo que no quiere decir que están malas, porque la realidad es que, claro, se puede hacer una muy buena ortodoncia con sistemas normales, pero bueno, siempre se puede ir evolucionando, se puede ir viendo las cosas desde otra perspectiva, porque vuelvo a insistir, trabajar con brackets normales, con una ortodoncia, digamos, más clásica, no está mal, está muy bien. O sea, claro, siempre y cuando se hagan las cosas bien. Pero muchas veces trabajar con sistemas tradicionales o con pensamientos tradicionales dentro del mundo de la ortodoncia, que vuelvo a repetir, no es tan mal, puede generar que se manejen de diferentes criterios los tratamientos. Y por ejemplo, pues muchas veces el hecho de trabajar con un bracket de ligado convencional, pues nos obliga a la generación de espacio regularmente haciendo extracciones. Quiere decir que si yo uso autoligados nunca voy a extraer. No, eso es un absurdo. La extracción va más allá de eso, que de hecho ya tuve la oportunidad de compartir 2 webinars al respecto. Entonces, ante la duda, pues creo que por ahí andan colgados todavía para que los vean. Pero a lo que voy es que, claro, hay situaciones que demandan o que sugieren la necesidad de hacer extracciones, como por ejemplo el tipo de perfil. Y esto es independiente de qué sistema utilices. Repito, ya pues hay 2 webinars por ahí que tratan al respecto. Y en esos webinars trato yo justamente de asentar de manera clara pues la necesidad de extracciones cuando no hay una necesidad de extracciones. Y a lo que quiero tocar, o el punto que quiero llegar es que independientemente del tipo de aparatología, hay veces que se tiene que extraer y se acabó, o sea, no pasa nada. Mientras que también independientemente del tipo de aparatología, hay veces que no hay necesidad de extraer. Un caso, por decir algo, que estamos revisando aquí en pantalla, una paciente con ciertas características faciales, biprotusiva desde mi perspectiva, la dimensión vertical aumentada y una clase 2 con los dientes biproinclinados, biprotruso y demás. Se le sugieren extracciones, se hacen y el resultado facial es el que están ustedes viendo, donde me da la sensación que pues la cara presenta mejores características en cuestión de estética, mejor armonía, un bonito arco de sonrisa. El perfil igualmente, pues ahí se ve cómo ha cambiado. Se quita la biprotrusión en este caso, dando como resultado pues una mejor armonía facial y también un tema de estabilidad a largo plazo, aparte que se resuelve la parte de la oclusión. Una clase 2, pues bueno, se lleva una clase 1 y ya está. Entonces, este caso, por ejemplo, fue tratado con sistemas de autoligado y se hicieron extracciones, porque vuelvo a repetir, la extracción no, no se hace o no se hace dependiendo de la patología, no se hace dependiendo del diagnóstico. Bueno, aquí un poquito el resultado de ese paciente, la sonrisa, todo muy bien, me parece. Entonces, ¿hacia dónde quiero llegar yo con esta plática que menciona el título de nuevo? Bueno, sucede
que la ortodoncia moderna y las herramientas con las que contamos hoy en día para poder ejecutar nuestros tratamientos, pues nos brindan ciertas ventajas. Una que considero yo, y la ortodoncia basada en evidencia, vamos a tratar de sustentarlo, algo que considero yo, y tratando pues, de que quede lo más claro posible, a través de este esquema, imaginándonos. Siempre tenemos la disyuntiva entre la extracción y la extracción. Y yo acabo de decir, habrá casos que hagas lo que hagas, siempre serán de extracción, y habrá casos que hagas lo que hagas, siempre serán de no extracción. Desde mi perspectiva y considerando las ventajas del autoligado pasivo, cuando tú utilizas autoligado pasivo, se puede ampliar el rango de la no extracción. Es decir, hay ciertos pacientes que podrías, dependiendo del tipo de aparatología que uses, brincarlos hacia el lado de la extracción y no extracción, considerando todos los objetivos ortodónticos, o sea, planteándonos una buena estética, una buena función y sobre todo una buena estabilidad a largo plazo. Podrías llegar justamente como a ampliar ese horizonte hacia el lado de la no extracción cuando se utiliza un bracket de autoligado pasivo. ¿Por qué lo digo? Por filosofía no, vuelvo a repetir, aquí no es dependiendo qué bracket utilices o por el simple hecho de que utilices un bracket. Obviamente hay condiciones que dan estas características. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, es como para aderezar, para que se vaya entendiendo el punto al que quiero llegar. Aquí tenemos una imagen de un caso, de un paciente con un apeñamiento muy grande, tanto arriba como abajo. Aparte, si se están dando ustedes cuenta de este lado, tiene una clase 3 molar, una clase 2 canina, porque el premolar inferior, como vemos acá, está hacia el lingual. Del lado izquierdo igualmente tiene el paciente una clase 3 molar, da la sensación de una clase 1 canina, una relación de borde a borde en el sector anterior e incluso ligera compresión superior que está generando una mordida cúspide a cúspide en el sector posterior, es decir, una tendencia a una mordida cruzada. Es un caso complejo donde, pues bueno, digo, no lo estamos revisando, no es la idea. Es un caso que incluso ameritaba un tratamiento quirúrgico, era lo ideal. Pero en el tipo de perfil y el tipo pues sí, de condición en cuanto a los tejidos blandos. Es un paciente que se decide no extraerle dientes para ejecutar su tratamiento. Hay un poquito de las mecánicas que se utilizaron y el resultado. Ahí está cómo se terminó el caso. Y claro, una de las situaciones por las cuales se decidió no hacer, obviamente por una cuestión de diagnóstico, lo que tú llamas en 2 webinars pasados, y la otra, que es quizá pues, la parte medular del día de hoy, fue la selección de la aparatología, es decir, se utilizó un bracket de autoligado pasivo, en este caso Damon, donde una de las grandes ventajas pues es el desarrollo transversal de arco que se tiene, de tal forma que se puede obtener ganancia para la longitud de arco y para poder acomodar los dientes, en este caso ensanchando las arcadas. No es la única forma en que se obtuvo espacio en este caso, obviamente se analizan más situaciones, la posibilidad de hacer también los dientes un poco más hacia adelante por inclinándolos, la posibilidad de verticalización en sentido mesiodistal de los dientes, en fin, toda una serie de situaciones que hay que considerar, evaluar y demás para obtener un resultado como este, donde sin quitar dientes se obtiene la triada ortodóntica, estética, función y estabilidad. Aquí está como, repito, cómo se da el desarrollo de arcos que favorece que los dientes pues se puedan introducir dentro de la forma de arco y en situaciones de pues, estabilidad y salud, es decir, están bien centrados con respecto a sus basales y demás. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que nos han traído como herencia los brackets de autoligado pasivo, que es una de las herramientas con las cuales hoy contamos? Pues, ¿por qué no utilizarlas para casos de este tipo y ampliar nuestro horizonte de la no extracción? Por ejemplo, acá tenemos este artículo, que es un metaanálisis, donde, como estamos viendo por ahí en las conclusiones, decía que, bueno, la influencia del autoligado y el ligado convencional, es decir, están comparando las virtudes que pueden tener cada uno de ellos.
entre las conclusiones que se aterrizó en este metaanálisis es que la evidencia clínica actual sugiere que hay mayor incremento del ancho dentario en los primeros premolares inferiores utilizando brackets de autoligado que los brackets convencionales. Y los brackets de autoligado pueden controlar superiormente la inclinación de los incisivos superiores. ¿Qué estoy tratando de decir o qué estoy tratando de soportar? Que la evidencia, en este caso en ortodoncia, la evidencia científica, nos dice que uno de los efectos, y es de sus principales virtudes desde mi perspectiva, dentro del mundo de los autoligados pasivos, es justamente el desarrollo transversal que tienen y la facultad de no proinclinar tanto los incisivos. Entonces son dos situaciones que nos ayudan a de repente, en ciertos casos muy específicos, a poder tomar la decisión de no extraer. Cuando a lo mejor si lo trabajara yo con otro tipo de sistemas, pues la decisión de una sería, bueno, voy a extraer porque, bueno, no hay forma. Bueno, acá sí hay forma. El hecho de desarrollar más la arcada, el hecho de controlar, tener mayor control de la proinclinación de incisivos, pues me beneficia para esa toma de decisión. Aquí otro artículo más de un investigador súper bueno inglés, Nicolaos Pandis, que igual, este artículo, como estamos viendo ahí en en esta parte de la conclusión, dice que el grupo de autoligado en este experimento que se hizo, donde igual compararon ligado convencional con bracket de autoligado, resolviendo apiñamiento del incisivo inferior, dice que el grupo de autoligado mostró un mayor aumento del ancho intermolar que el grupo convencional. Otra vez, otra evidencia que está mostrando que los sistemas de autoligado tienden a ensanchar transversalmente más las arcadas. ¿Y cuál es la de las explicaciones que se ha dado al respecto? Los arcos tienen que ver, obviamente, pero en realidad es todo un sistema, la fricción tiene que ver, son varias cositas que tienen que ver. Y para ejemplificar o para tratar de aclarar este punto, muestro este esquema. Por ejemplo, aquí tenemos una maloclusión muy común que se podría presentar en cualquiera de nuestros consultorios, en cualquiera de nuestras clínicas, donde si yo coloco unos brackets de ligado convencional, aquí yo solo le puse dos, bueno, porque con dos basta para explicar lo que quiero explicar. Y el alambre dibuja el apiñamiento, sigue cómo están pues sí, o sea, es decir, el arco seguiría la malposición que tienen los dientes. Sucede que hacia el sector lateral es difícil que el arco deslice por el ligado. Es decir, en general es difícil que el arco deslice en todos los brackets. Y en el sector posterior no es la excepción. Y como no es tan fácil para el arco deslizar, y esto se le ha denominado efecto Bunge, como el deslizamiento hacia atrás se ve interrumpido, o se ve, no interrumpido, pero sí dificultado por el mecanismo del ligado, no puede deslizar tan fácilmente el arco, esta energía que está contenida por la distorsión del alambre y que ese alambre quiere recuperar su forma porque son las aleaciones con las que trabajamos actualmente, aleaciones con memoria, bueno, desde los años 70 para acá. Entonces, esa deformación que tiene el arco genera que esté una energía cinética ahí contenida, donde el arco quiere recuperar su forma. Y la única forma que el arco puede hacerlo es llevándose los dientes hacia adelante, porque vuelvo a insistir, esta deformación hacia algún lado se tiene que expresar, es energía cinética. Y se expresa yéndose hacia adelante. ¿Por qué se va hacia adelante? Porque no es tan fácil que el arco deslice hacia atrás. De hecho, yo recuerdo mucho mis tiempos de estudiante. Una de las frases que me marcaron mis tiempos de estudiante y me hacían una vez y otra vez y otra vez mis maestros es que los alambres de Nitti proinclinaban. Y claro, tiene que ver mucho el alambre Nitti porque recupera su forma. Y también tiene que ver que no hay una facilidad del deslizamiento en posterior. Entonces, el resultado es que hay un aumento de la longitud de arco, pero en sentido sagital, proinclinándose los dientes. Y de ahí que muchas veces se toma la decisión, pues, de mejor extraer, porque si los dientes se te van a ir, si se van a proinclinar, pues bueno, más vale que tengas espacio para llevarlos para atrás o para evitar que se vayan hacia adelante, consumiendo el espacio de las extracciones, en este caso ocupando los caninos, dicho lugar, ¿no? Que nos dejan los premolares. Otra forma de explicarlo es este esquema que se ha, pues, popularizado,
donde, bueno, aquí está representando un arco deformado donde está firmemente pues agarrado en el sector lateral, donde imposibilitaría un deslizamiento. Pues, ¿qué va a suceder? Que esa deformación, esa energía que tiene el arco contenida se tiene que expresar hacia algún lado forzosamente y regularmente es hacia el sector anterior, aumentando otra vez la longitud de arco en sentido sagital, que eso regularmente no es bueno. Digo, habrá algún paciente que le beneficie. No digo que siempre está mal, pero por lo regular no es algo conveniente, porque los dientes podrían quedar inclinados, afectando el perfil, afectando la guía anterior, afectando quizá la salud periodontal, porque los dientes se proinclinan mucho, pudiendo pues jugar en contra de la cortical vestibular, etcétera. O sea, vuelvo a repetir, en algunos pacientes a lo mejor podría ser algo conveniente, pero en muchos casos sabemos que no es tan buena idea que los dientes se proinclinen. ¿Y qué pasa en los autoligados? Pues bueno, que el deslizamiento se facilita y como trabajamos con arcos de fuerza muy liviana, de relación cuaternaria y demás, podremos tener o involucrar dentro de nuestra ecuación a la musculatura, generando que los dientes no se proinclinen, que se dé un desarrollo de arco, traigo como consecuencia la ganancia longitudinal de arco, pero en sentido transversal, que ahí no hay tanto problema, no es como que el paciente se vaya a ver más cachetón o demás. Y aquí hay, haciendo un paréntesis, hay una controversia que siempre se ha tenido con los brackets de autoligado, que algunos, pues, operadores que no les gusta trabajar con sistemas de autoligado nos dicen despectivamente que somos expansionistas y más. Y la realidad es que sí, o sea, si hacemos algo de expansión, siempre y cuando se pueda, siempre y cuando el paciente tenga un potencial de desarrollo, o sea, no es expandir por expandir, y no es como que vamos a, como se ha dicho otras veces, a sacar las raíces de las corticales y tal, eso es absurdo, simplemente es aprovechar lo que la basal te dé para posicionar los dientes bien centrados con su hueso para un tema de estabilidad y de obtención de espacio en sentido transversal. Y por eso yo comento que uno de los factores que en la ortodoncia moderna puede generar, pues que tu índice de no extracción o tu rango o tu horizonte de la no extracción se aumente, sí tiene que ver con el tipo de aparato que estás utilizando. Es decir, un braque de autoligado pasivo, por las características de cómo funciona, por lo que nos está mostrando la evidencia científica, sí faculta a que puedas obtener espacio transversalmente y en ese sentido tu margen de la no extracción se amplíe. Obvio, y lo vuelvo a repetir para que no se me vaya a malinterpretar, siempre de todos modos va a haber casos que quedan dentro del otro rango, dentro del rango de la extracción. Pero bueno, ese horizonte de la no extracción se puede ampliar por el simple hecho de trabajar con un bracket de autoligado pasivo. Y eso del bracket, no, en realidad es todo el sistema, como lo acabo de decir. Un bracket de autoligado pasivo favorece en el sentido que existe un mejor deslizamiento y que no se trabe el arco en el sector posterior, con lo cual el diente no se proinclina. Nos ayuda a que podamos trabajar con fuerzas mucho más livianas que podría involucrar en este caso la musculatura para que la musculatura nos funcione como una barrera y los dientes no se pronuncien tanto. Y obvio, tenemos que trabajar de la mano con el tipo de arco con el que trabajamos, que son arcos sobredimensionados. Arcos que tienen una gran distancia intermolar, que tiene muchos beneficios. O es, claro, es parte fundamental del sistema, es una, ¿cómo decirlo? Pues sí, es algo que no puedes quitar de la forma de trabajo que tenemos en Damon, por ejemplo. No puedes sustituir al arco, pues porque, bueno, empiezas a perder la magia del desarrollo transversal, las fuerzas livianas y todo esto. ¿Y en qué te ayuda un arco sobredimensionado? Un arco con una gran distancia intermolar, que transversalmente sean muy amplios. Pues bueno, como acabamos de ver, menos extracciones, pues porque te amplía el rango justamente de la no extracción por la obtención de espacio en sentido transversal, el llamado fácil torque cero en la zona posterior, que ahorita menciono que es eso, que en casos de extracción, porque bueno, lo vuelvo a repetir, siempre habrá casos de extracciones, y una de las situaciones en los casos de extracciones cuando se hace el cierre de espacio es que suelen colapsar. Las arcadas se vuelven a hacer, suelen hacerse más chiquitas. Obviamente en sentido sagital, que es una parte de lo que se pretende en una retracción,
pero también suelen hacerse más pequeñas en sentido lateral, por lo que tener un arco sobredimensionado que te ayude a ampliar la arcada te viene muy bien porque te mantiene amplio el arco alveolar y dental a la hora del cierre de espacios. Por tanto, un arco sobredimensionado viene bien por donde lo veas. Te ayuda a corregir más fácil los problemas sagitales, porque claro, se puede dar más fácil la relación cúspide-fosa y la corrección más fácil las mordidas abiertas. Muchos problemas de las mordidas abiertas está asociado a la serie de interferencias que se generan justamente por estar los arcos descoordinados. Cuando tú puedes coordinarlos y que se dé una relación cúspide-fosa, pues bueno, se puede cerrar de manera más fácil la mordida abierta y junto con otros factores, claro. Aquí estamos mencionando algunas ventajas o algunos beneficios que tiene trabajar con arcos sobredimensionados. Y nada más para recalcar qué es esto del torque cero, pues es cuando los dientes en el sector lateral quedan bien verticales con respecto a su basal. Hay diferentes tipos de sistemas, diferentes tipos de prescripciones, pero bueno, el hecho de trabajar con un arco amplio ayuda a que los dientes se verticalicen, se posicionen sobre la basal y eso, aparte que te da más espacio para una resolución de un apiñamiento, te beneficia bastante en el tema de la sonrisa. Las arcadas tienden a verse más amplias y eso, vuelvo a insistir, en cuestiones de sonrisa, son muy beneficiosas para el paciente porque se llenan los ángulos, las zonas corredores bucales se llena y demás, dando esa sensación de arcadas full, las arcadas de, ¿no? Donde se ven amplias, se ven bonitas, se ven plenas y demás. Por lo tanto, uno de los beneficios de trabajar con un sistema, porque es un sistema, o sea, no es solo el bracket, no solo es arco, cada elemento va aportando para que se dé, pues en este caso, el cambio en la forma de arco, el desarrollo transversal, siempre y cuando el paciente tenga potencial de desarrollo. Entonces, estamos hablando de que pues, hay límites, incluso biológicos, para tratar de conseguir estos efectos, porque se tiene en el colectivo, digo, esa sensación me da, que en el colectivo común se tiene la idea de que colocar bracket de autoligado pasivo es sinónimo de desarrollo transversal. Y no es así, o sea, va a haber un desarrollo transversal en pacientes que tengan dicho potencial de desarrollo. Hay pacientes que no lo tienen. Porque claro, una de las características o de las condiciones que yo ya hablé, repito, en otros webinars, para la decisión a lo mejor de no extraer dientes a un paciente, son pacientes que tienen un potencial de desarrollo, pues algo, que tengan un poco, digo, puede ser mucho, poco, es que decir mucho potencial, bueno, a veces con poquito potencial de desarrollo, a lo mejor te salva un caso de las extracciones, ¿me explico? Pues bueno, que el paciente tenga potencial de desarrollo transversal. También se puede asociar que tenga potencial de uprighting, que es la verticalización de los dientes en sentido mesiodistal, muy a los conceptos de Sadao Sato. También que tengan un biotipo gingival grueso, que no vaya a ser fino, por si tiene paciente un biotipo gingival fino, pues es más fácil que cualquier tipo de movimiento empiece a generar problemas a nivel de salud periodontal y gingival, recesiones, qué sé yo. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay pacientes como este que vamos a revisar aquí, que reúne ciertas condiciones no beneficiosas para considerar los efectos de un autoligado y pues que a lo mejor entre en la categoría de las extracciones. Aquí vamos analizando este casito, un perfil, una paciente que da la sensación que es mesofacial, que una tendencia a dólico, una sonrisa pues, ahí disarmónica por el apiñamiento que presenta, un perfil que no es tan disarmónico, me parece, es un perfil bueno a secas, e intraoralmente tiene esta condición, que es el punto que yo quería aterrizar ahora que venía yo hablando de estas características del potencial de desarrollo, del potencial de uprighting y del biotipo. Vean, no hay potencial de desarrollo, digo, claro, todo esto del potencial de desarrollo tiene que hacer un diagnóstico, hay un análisis y demás, que bueno, aterrizando y por motivos de que no hay mucho tiempo en ese momento, bueno, la paciente no tiene potencial de desarrollo, no hay para dónde mover los dientes transversalmente. Tampoco tiene potencial de uprighting. De hecho, por ejemplo, incluso estos caninos ya están como
tipeados hacia, o sea, no hay posibilidad como de poder cargar esas coronas más hacia distal, o sea, no los podemos levantar, pues, para la obtención de espacio, que es otra forma de obtención de espacio. Cuando estás viendo de dónde sacas milímetros, para un caso en la nanoextracción, bueno, aquí tampoco hay. No hay potencial ni de desarrollo transversal, no hay potencial de uprighting, y también vean el biotipo de la encía, es un biotipo gingival fino, muy delgado. Esos dientes tantitos se proinclinan y van a empezar a tener recesiones, e incluso pérdida de hueso y demás. Entonces, es un paciente que tiene pues condiciones no muy aptas para considerarlo manejar sin quitar dientes. O bueno, o no necesariamente quitando dientes, digo, se puede pensar quizá una distalización con anclaje esquelético y demás, que de hecho es para dónde vamos. Entonces, bueno, aquí está el análisis facial y todo, la sonrisa disarmónica por el apiñamiento, porque los dientes se ven por fuera de la línea labial acá, se ven proinclinados, los caninos tienen un torque pues un tanto pues inadecuado en cuestión de estética, están proinclinados esos caninos. Y aquí está, una malposición que le está afectando la estética del paciente, donde presenta 5 milímetros de apiñamiento arriba, 6 milímetros de apiñamiento abajo. La rodilla con buenas condiciones en torno a la longitud radicular, más o menos buen nivel de la cresta ósea, buena densidad, los cóndilos sin problemas, bien corticalizados y demás. Se hace el estudio, el análisis, que ahorita no vamos a hablar de eso, es una paciente clase 2 con una ligera posrotación mandibular. Y ahí está el esquema de la maloclusión, más o menos cómo está la cosa aquí, representada en este esquema. Resulta que si yo decido no hacer extracciones, por ejemplo, y solamente colocar mis brackets, incluso de los que sean, porque aquí aunque el autoligado no tiene un efecto, claro, un efecto en el sentido del desarrollo transversal, porque la paciente no tiene hacia dónde, no hay potencial de desarrollo transversal. Entonces aquí los dientes, en el momento que yo coloque el arco, los dientes se van a inclinar sí o sí. Entonces pongo estas líneas de referencia nada más para determinar dónde está la cara del incisivo superior y la cara del incisivo inferior. Claro, esto no deja de ser un esquema, pero estoy tratando de explicar de qué va esto. Pues bueno, ahí está la cara del incisivo superior, el incisivo inferior. Cuando yo alinee esos dientes, cuando yo le recupere el tipping que tienen estos caninos, porque vean cómo están disto inclinados, cuando yo recupere tanto el tipping como alineen los dientes, sí o sí, los dientes se van a proinclinar. Es de manera forzosa. ¿Por qué? Porque no hay potencial de uprighting ni hay potencial de desarrollo transversal. Y si a este paciente los dientes se le proinclinan, hay varias situaciones con eso. Primero, pues el biotipo gingival es fino. Los dientes podrían presentar recesiones gingivales. Otra situación es que si yo los proinclino, empiezo a invadir zonas musculares que una vez soltando, o sea, quitándole los brackets al paciente, soltando los dientes de su amarre, que son los brackets, la misma musculatura me lo va a regresar y el tratamiento se va a tornar inestable. O sea, la estabilidad a largo plazo va a ser muy pobre. Y bueno, aquí en este esquema lo que estoy tratando de representar es cómo se irían estos caras de estos dientes hacia adelante. Si lo regresamos a la maloclusión inicial, pues bueno, este es el grado de proyección que podrían tener los dientes por esa inclinación, que por lo que estoy comentando no le beneficiaría nada a esta paciente. Claro, habrá pacientes que sí y demás, pero aún hay pacientes borderline, que tú tienes que tomar decisiones precisas porque no es tan fácil, digamos, pues la cuestión del diagnóstico, a menos que empieces a analizar este tipo de cuestión que yo estoy comentando. Entonces, los dientes se proinclinarían, básicamente, y como acabo de comentar, no le beneficia nada a la paciente, ni por cuestión estética, ni por la guía anterior, ni por una situación de estabilidad. Entonces, se antoja, voy a regresar ahí, las líneas de referencia, que los dientes se alineen, se mejore su posición, pero sin alterar la proyección que tienen. Pero ¿qué pasó? Vean cómo ahora
premolares, los 4 están todos apachurrados. ¿Qué quiere decir? Pues que no se puede. O sea, yo no puedo colocar estos dientes en posiciones ideales sin que se me altere la relación antero-posterior, pues si no busco espacio, porque vean, no habría espacio para el premolar. En otras palabras, pues una alternativa en un caso como este es hacer la extracción, porque no caben. Entonces, bueno, ahí regresamos otra vez a la maloclusión inicial. ¿Y qué tal si tenemos esto? Ahora pongo una línea de referencia acá atrás, que es donde están la cara distal, en este caso los molares, y yo de alguna forma me llevo todo para atrás. Es decir, el tratamiento podría volverse exitoso y sin necesidad de extracciones si yo tengo la posibilidad de distalizar estos dientes del sector lateral, con la idea de no hacer una gran retracción, simplemente que me ayuden a que los dientes del sector anterior los pueda ordenar de una buena forma y otra vez con conceptos de estabilidad, función y estética, llevándome los dientes para atrás, o sea, sería una ligera distalización. ¿Cuál es el problema? Que una distalización regularmente te puede abrir el eje facial, te puede abrir la dimensión vertical porque por el efecto tijera, mientras más hacia atrás llevan los molares, pues más dimensión vertical, más se te aumenta la dimensión vertical. Pero para eso podríamos utilizar este tipo de herramientas, que es otra de las cuestiones que en la práctica ortodóntica, pues más moderna, te ayuda a ampliar tus horizontes clínicos, que es parte de del objetivo de la plática del día de hoy. Imaginemos que colocamos un tornillo, que al colocar un microimplante, pues bueno, también podemos hacer cargas de tipo vertical para la intrusión y en ese sentido que no se nos abra tanto la dimensión vertical o que no se nos abra nada. Entonces se puede colocar un tornillo y en ese sentido pues llevar hacia atrás los dientes para que se coloquen de una buena forma sin alterar la posición anteroposterior de los dientes en el sector anterior y no afectar el tema de los problemas de gingivales por el biotipo fino, que nos altere la estabilidad y demás. Si yo pongo solo uno, pues lo que va a suceder cuando se alinea abajo, pues es que se me podría ir medio a clase 3 el caso. Y la respuesta pues, rápida que a lo mejor le estarían viniéndose a la cabeza a algunos es, bueno, también ponemos abajo. Y sí, se podría poner abajo sin ningún problema para llevar esto hacia atrás también. O sea, sería una distalización sutil. Sin embargo, a mí me gusta, pues, utilizar los menos recursos posibles y valerme de otras herramientas que tengo y que puedo echar mano de ellas. Por ejemplo, si yo ya tengo un anclaje esquelético arriba, yo podría utilizar, en este caso, elásticos de clase 3, que el elástico, o mejor dicho, los objetivos que se consiguen con el elástico responden muy bien en sistemas de autoligado. De tal manera que con una fuerza liviana y con un sistema de autoligado y con un elástico de clase 3, en un caso como este, yo podría llevarme todo para atrás para, pues, corregir con un solo implante, bueno, un solo implante por lado, o con 2 tornillos por lado, con 2 tornillos en la cara superior, para echar la arcada de arriba hacia atrás, con elástico de clase 3, la arcada de abajo hacia atrás, con el objetivo de que los dientes se mantengan donde inician, pero con el espacio suficiente para que se alineen, para que no se altere la posición anteroposterior por un tema de estabilidad que nos invadan zonas musculares y por un tema de salud periodontal, porque la paciente tiene un biotipo fino y porque, claro, el apiñamiento tampoco es grandísimo donde se necesita tanto espacio y la distalización sería sutil, quizá un par de milímetros y con eso sería suficiente. Y fue tal cual se manejó a esta paciente. Desde las fases iniciales del tratamiento se colocaron, bueno, los arcos de inicio, arcos livianos, en este caso la colocación de los ortoimplantes. A mí me gustan que sean implantes de gran longitud, de 2 por 14. El más corto que utilizaría para un caso así sería 2 por 12. Me gusta que sean largos para que la cabeza quede lo más cercano al plano oclusal y no me altere con vectores verticales que no me interesan tanto. Entonces, si se inicia el caso, ahí apenas estoy alineando el mismo y demás, coloco mis elásticos de clase 3
cortos y livianos, ligeros, de 2 onzas. Y así empieza. Entonces estoy ya insinuando la distalización del sector lateral superior y también con el elástico de clase 3, la retracción en inferior. Cabe decir que ahorita estoy utilizando una fuerza de 6 onzas en esta cadena para ir para apenas insinuando, estimulando a que se dé el movimiento. Ahí está, la vista lateral. Solo vamos a estar viendo la vista de este lado, para no ser repetitivos. Bueno, ahí en su momento yo cambio el arco, me gusta trabajar con arcos, en este caso de acero, redondos, que me favorecen más el deslizamiento y que son un poquito más controlados en torno a las fuerzas que va a recibir, que son fuerzas en este caso que vienen desde un apoyo esquelético. Entonces no quiero que tenga tanta flexión en el arco. Pero también quiero mucho deslizamiento, por lo tanto un arco 16 es con el que suelo trabajar. Le pongo esos loops y de ahí empiezo a traccionar. Y ahora, si se fijan, el elástico ya lo mandé un poquito más atrás, un poquito más largo. ¿Cuál es la idea? Que mientras más largo es el elástico, el efecto es más sagital. Y yo quiero un efecto sagital importante en la arcada inferior. Y sigo trabajando con 2 onzas. 6 onzas de presión arriba. En este momento ya podrían ser 8 porque por el arco ya me puedo dar ese lujo, meter 8 onzas de presión arriba y 2 onzas de presión en el elástico. Ahí está, la vista lateral. Y más adelante cambio el elástico todavía más largo. Obviamente, mientras más largo mando el elástico, el diámetro del mismo pues, tiene que ser mayor. Tiene que ir acorde el diámetro del elástico con la longitud utilizada. Entonces, en este caso que ya es más largo, sigue siendo liviano de 2 onzas, con el objetivo de que cada vez la fuerza sea más sagital y el resultado sea más retracción de la arcada inferior. Sigo metiendo 8 onzas de presión arriba, 2 onzas de presión en el elástico y sigo subiendo, sigo progresando en ese sentido. Hasta que llego a un elástico lo más largo. Ahí está. Un elástico de 3/8, en este caso, largote, igual, de fuerzas livianas, 2 onzas, 8 onzas de presión arriba y 2 onzas de presión abajo. Y como cada vez la orientación del elástico va quedando más horizontal, el efecto de retracción sobre la arcada inferior se va magnificando. Obviamente, el elástico clase 3 se puso desde la primera cita para ir controlando desde las primeras citas la posible proinclinación. O sea, nos fuimos llevando todo hacia atrás. Y en su momento, cuando subo de calibre de arco, unos arcos 18-25, digamos que ya es una fuerza media, me da oportunidad de trabajar con un elástico donde la fuerza también ya sea un poco más potente. Mi filosofía de utilización de elásticos va a acuerdo de los arcos y es de la siguiente forma. Arcos livianos, ligas livianas, arcos medianos, ligas medianas, arcos pesados, ligas pesadas. Básicamente, qué raro que se llegue a las ligas pesadas. Pero si se tuviera la necesidad de llegar a eso, bueno, se hace, pero obviamente tú vas acondicionando a la articulación, la vas poniendo, digamos, a ejercitar con ligas livianitas, para que en el caso que se utilicen ligas más potentes, bueno, esté preparada para poder recibirlo de buena forma, a nivel articular la fuerza. Pues bueno, ahí sigo yo ordenando el caso, sigo haciendo la retracción a partir del antiimplante en superior y la retracción a partir del elástico clase 3 en inferior. Ya tengo muy bien ordenados los dientes abajo, arriba hay un diente que anda por ahí de necio, que es ese lateral, y pues bueno, sigo subiendo de calibre de arco, llegando a un TMA 19-25, en el cual sigo haciendo la mecánica. Como, fíjense bien, estaba respondiendo más abajo, de hecho hay una ligera clase 2 carina, por ejemplo. Entonces, en este momento suspendí los elásticos de clase 3 e hice únicamente la retracción arriba, y pues nada, para llegar a alcanzar el objetivo de la clase 1. Otra cita más, con la misma situación. Coloco un arco 17-25 de acero bajo, y en el tema 19-25 que tenía, le hice un doblecito aquí para acomodar de mejor forma ese diente que andaba ahí de necio, que no se quería acomodar bien. Ya más adelante, ya consideré que la retracción que había conseguido era más que suficiente y empiezo a buscar ya asentar el caso, ¿no? Cambio de arco a acero 17-25 también arriba. Los cambios faciales que va teniendo la paciente, vean qué bonito se le ve la sonrisa, que tiene que ver que la forma de diente de la paciente era espectacular.
Ahí está, ya cuando estén teniendo todo contenido, lo amarro ahí con hilo elástico para que no se me vayan a abrir espacios. Y claro, ahorita vamos a ver el comparativo radiográfico, pero bueno, lo que quiero que se vea es que cómo la posición inicial de los dientes básicamente se respetó, o sea, y ya los dientes ya no tienen apiñamientos, ya este canino ya tiene un mejor tipping, incluso los incisivos tienen mejor torque, pero sin que se hayan ido hacia adelante esos dientes. Ahorita lo vamos a ver radiográficamente. Una sobremordida y todo bien. Sonrisa de la paciente, cómo ve la cosa. Entonces, ya me encargo de tallar un poquito, de cerrar cualquier espacio que haya quedado por ahí en la boca de la paciente, un poquito de dobleces de compensación, por ejemplo, aquí entre centrales, en situaciones laterales. Tomo la radiografía para ver que algún diente que hay que reposicionar. Vamos a trabajar con el premolar inferior. Y aquí está la radiografía de control posterior al tratamiento. Entonces, comparando con la radiografía inicial, por ejemplo, aquí, en torno o tratando de utilizar como referencia el punto A y el plano palatino, del punto A la parte distal del molar en la radiografía de inicio estaba a 62. El punto A sobre el plano palatino a la posición del molar en arriba está en 64. Quiere decir que distalicé 2 milímetros el molar. Y ahí se empieza a entender cómo está el espacio para que, sin alterar el sector anterior, se pudieran acomodar los dientes. Las medidas lineales a veces pueden ser engañosas. Aquí hay una medida angular, donde yo consideré un plano, en este caso el plano de SAN, de Silla Nation, y la posición distal del molar, para ver el ángulo que se formaba. Y resulta que aquí eran 104 grados, y aquí es 101, es decir, se cerró. ¿Y por qué cerró? Porque el molar se fue para atrás. Entonces, una distalización, pues es lo que estoy tratando de decir. En la arcada inferior exactamente lo mismo, tomando como referencia el plano mandibular y con respecto al punto B, inicialmente los molares en la cara distal estaba a 56 o está a 59, que sí que hubo 3 milímetros donde los molares se fueron para atrás en base a puro elástico. Es decir, yo pude retraer las 4 arcadas a partir de 2 tornillos, porque bueno, pues se pudieran haber colocado eh, tornillos a ojo claro, pero bueno, pues, si los puedo evitar, los voy a evitar porque no quería tampoco, repito, una gran retracción. Yo quería que se dieran las condiciones nada más para que se acomodaran los dientes sin alterar su posición anteroposterior por un tema de estabilidad, estética y función, como he venido insistiendo. Y bueno, aquí está como el goníaco superior se abrió un poquitín, o sea, aquí sí que se proyectó la mandíbula un poquitito hacia adelante, y eso sí, la dimensión vertical se me abrió 2 graditos. Considerando qué pasó a nivel de molares, igual con respecto al plano palatino, que esto se puede verificar en el análisis vertical de Burston, él lo maneja así. El molar inicialmente estaba a 29 y después de la retracción está a 28, o sea, el molar se intruyó 1 milímetro, ahorita explico por qué. Pero bueno, claro, como está yendo hacia atrás, pues bueno, quizás eso influyó para el aumento ligero de la dimensión vertical, sin ser tan significativo, porque vuelvo a insistir, aparte hubo intrusión para controlar que no se abriera aún más. Y bueno, los incisivos, ¿qué pasó con ellos? El incisivo superior se fue a 104 grados y el incisivo inferior se fue a 92, así se anguló o aumentó un gradito en su inclinación. Pues bueno, son condiciones o cositas que yo quería evaluar que me hace pensar que el tratamiento fue exitoso. Aquí está la vertical de McNamara, donde vemos cómo la cara vestibular pues se ve prácticamente igual. La que viene desde el nasion pasando por punto A, la cara vestibular se ve exactamente igual y siendo que el diente tiene mejor torque, claro, porque distalo y ayudo a que la raíz se vaya para atrás, mejorando el torque y por tanto la guía anterior que va a tener el paciente. Y considerando la línea APO, misma situación, los dientes se ven prácticamente iguales. Y bueno, decido quitar los brackets ya cuando estaba con condiciones pues de buen asentamiento y demás. El tratamiento duró 1 año y medio. Ahí está la cara de la paciente.
Y bueno, pues ahí ustedes pueden sacar ahí sus propias conclusiones, porque los operadores podemos perder totalmente la objetividad del caso, porque son nuestros casos. Pero bueno, me da la sensación de que la sonrisa le luce mucho. Claro, tiene que ver que la forma de diente de la paciente es muy bonita, pero el hecho de que los dientes estén ordenados, de que no estén los caninos por ahí por inclinados y demás, pues favorece, me parece, la estética, o sea que le beneficia mucho la estética facial y de sonrisa. El ángulo nasolabial se abrió un poquitín, señal de que hubo una retracción y un aumento ligero de la dimensión vertical. Y ahí está el resultado. Los dientes no se inclinaron ni un pelo, más o menos la encía tiene la misma condición. Y pues se pudo solucionar el caso sin quitar dientes y teniendo claro el concepto de la estabilidad a largo plazo, porque los dientes no se han proinclinado, de tal manera que no se están invadiendo zonas musculares. También la salud periodontal, porque los dientes no se proinclinaron, las raíces, o mejor, la raíz no se proyectó hacia la cortical vestibular y están en una zona totalmente ahí sobre el proceso, generando que vayan a tener salud periodontal a largo plazo. Ven aquí. Inicio y fin, muy parecido la posición y la inclinación que tenían los dientes. La sonrisa, un buen arco de sonrisa. Y pues bueno, con respecto a líneas de referencia, bien posicionados, bien verticales esos dientes, y hace que la sonrisa de la paciente luzca bastante. Entonces, por eso mencionaba yo dentro del título de mi plática que como los aditamentos modernos han modificado sustancialmente la práctica ortodóntica. ¿Hacer extracciones está mal? No, claro que no está mal. O sea, es una herramienta que podríamos utilizar para resolver problemas y que nos queden pues, bien, cumpliendo con la triada ortodóntica, pero si podemos no extraerle a un paciente porque hay las condiciones para no hacerlo, pues qué mejor. En este caso, con una herramienta, como he mencionado en otros momentos de esta misma plática, que puede ser los brackets de autoligado, que te amplía tu horizonte de la no extracción por el hecho de las ventajas que tiene del desarrollo transversal y todo este cuento. Y aparte, potencializado hoy en día por la utilización de ortoimplantes, por ejemplo, que contribuyen justamente en ambos a que se amplíe aún más el horizonte de la no extracción. Y pues, siendo honestos, claro, no, no considero que ningún paciente se emocione porque le vayas a extraer dientes. Claro, y eso sí, también hay que decirlo, siempre habrá, porque lo estoy tratando de representar en este esquema, siempre habrá algunos pacientes, algunos casos que las extracciones sean necesarias por donde lo busques, pero el hecho de tener sistemas de libertad de movimiento, ¿no? Que son los sistemas de autoligado o de baja fricción, apoyos desde anclaje esquelético, pues se aumenta el espectro de la no extracción, así, pero sin dudar. Y aquí otro caso, nada más como para, pues, aderezar todo esto que estoy comentando, un caso que voy a mostrar un poquito ya más rápido, por cuestiones de tiempo, ahí vayan echando un ojito. Las características que tiene el paciente, es un paciente clase 2, eh, con el tercio inferior disminuido, características faciales, una sonrisa disarmónica, no tiene un buen arco de sonrisa, se ve un tanto plano de hecho, e intraoralmente está así, paciente con una condición de clase 2, una condición de clase 2 donde quizá en otros tiempos, otra vez, quizás se hubiera seleccionado un patrón de extracciones. ¿Por qué? Porque, pues, el hecho de resolver este caso sin quitar dientes, pues lo que se diría es que los incisivos inferiores se proinclinarían, que si ya de por sí están proinclinados, se proinclinarían mucho más, dando como resultado inestabilidad en el caso, porque estarías invadiendo zonas musculares, propensión a problemas de tipo periodontal, porque llevarías mucho las raíces hacia las corticales y en estas hasta literal sí se sacan. En otras palabras, es un paciente que se antojaría a lo mejor un patrón de extracciones, que regularmente el patrón de extracciones para un paciente clase 2 podrían ser 4 arriba, 5 abajo, para minimizar el hecho de la proinclinación en inferior.
Entonces, bueno, abordado desde otra perspectiva, muy en torno a lo que he ido platicando a lo largo de esta plática, la resolución podría ser de la siguiente forma. Bueno, aquí estoy ahí pasando rapidito todo el análisis para que lo vayan echando un vistacito. Ahí está las radiografías. Para tratar un paciente muy braquifacial, clase 2, me voy a regresar un instante, con los incisivos, pro-inclinado, los superiores, y el inferior también. Entonces, se decide manejarlo tal y como lo mencionamos, para ampliar el espectro de la nuestra acción con braque de autoligado pasivo y asociado a dispositivos de anclaje esquelético temporal. Para lo cual empezamos utilizando elásticos clase 3. Y alguien dirá, bueno, ¿cómo un elástico clase 3 en un paciente clase 2? Claro, la idea es que rápidamente desde la cita número 1, los dientes nos empecemos a llevar para atrás, los inferiores, para dar oportunidad de que los incisivos inferiores se vayan alineando sin proinclinar tanto y eventualmente se haga retracción a partir del elástico de clase 3, tal y como lo acabamos de ver en el caso anterior. Y así vamos trabajando, también acompañado, ¿por qué no?, de reducción interproximal en los dientes en los que se pueda. Y eventualmente colocamos los tornillos. Entonces ya estábamos acompañando la misma mecánica del caso anterior. Retracción arriba a partir del otro implante y elásticos de clase 3, porque uno de los efectos de los elásticos de clase 3 es que ayuda a la retroinclinación de los incisivos y, bueno, a la distalización de toda la arcada. Para lo cual se le mandaron a hacer, de hecho, las cirugías de los terceros molares a este paciente, pues para que tuvieran hacia dónde irse los dientes. Y básicamente fue así todo el tratamiento. Ya en su momento, cuando se fue ordenando esto con los elásticos de clase 3 y con la reducción interproximal, bueno, se trabajó nada más en la arcada superior hasta que llegaran los dientes hacia clase 1, haciendo retracción, y más, y más, y más, y más. Así fue todo el proceso. Este caso que estamos viendo es el caso de una residente mía. Yo llevaba el caso, una residente de nombre Cecilia, que le mando saludos a Ceci, ahí en la universidad. Y pues bueno, me pareció un caso muy bonito que quería compartirlo y muy similar a las mecánicas que yo empleo pues día a día en la consulta, como fue en el caso anterior. Nos fuimos distalizando, distalizando, distalizando. En su momento, como se nos estaba complicando sobre todo un poquito el lado izquierdo, decidí trabajar con un sliding jig, llevando primero los molares para atrás y después terminando de hacer la retracción y pues hasta que llegó a clase 1. Fueron varias sesiones y bueno, ahí fue el resultado final. ¿Cuál fue el concepto? Igualito que el caso pasado. Un elástico de clase 3 para ayudar a llevarnos hacia abajo, hacia atrás. Lo de abajo, mientras que arriba nos lo llevamos para atrás con el apoyo del anclaje esquelético. Y un caso que bajo otros criterios o en otros momentos de la historia ortodóntica hubiera necesitado sí o sí las extracciones, hoy en día lo pudimos manejar sin quitar dientes, dejando los mismos en posiciones bien centrados con respecto a la basal, al proceso, en condiciones de estabilidad a largo plazo y en condiciones de salud periodontal. Y con un cambio interesante para la estética del paciente, como están ustedes viendo. Que bueno, claro, aquí las fotos no pueden ser quizá comparables, porque bueno, aquí pues uno la tiene apuntando para arriba y otra hacia abajo, pero bueno, se alcanza a ver los cambios que pues tuvo el paciente, digamos, en el aspecto facial, estético y demás. Hay su retención, un fijo abajo, un circunferencial arriba, la panorámica final, donde bueno, está todo bastante en orden, la lateral final, donde a simple vista se ve cómo los incisivos superiores mejoraron la proinclinación que tenían. Claro, por la retracción misma. Y donde, bueno, aquí yo me tomé la libertad, claro, ahorita ya no estamos para andar revisando todo el análisis por cuestiones de tiempo, pero donde sí me tomé la libertad de comentarles que de inicio, al menos con respecto a SN, el superior estaba a 113, se terminó en 105, es decir, una mejoría en la inclinación que tenía el diente por la retracción que hubo, y abajo, que inició en 102, terminó en 102, y uno se explica cómo, si tenía apiñamiento, claro, el elástico de clase 3
nos lleva todos los dientes para atrás, generando espacio para que los dientes se puedan acomodar sin proinclinar tanto, o más bien sin proinclinar nada. De hecho, al menos tienen el grado de inclinación que tenía de inicio el paciente, con lo cual el tratamiento va a ser estable. Aquí la superposición más o menos de lo que pasó, donde hubo una distalización importante en los ambos, claro, en las 4 arcadas, pues, arriba y abajo, utilizando únicamente como herramienta 2 tornillos. Y pues nada, como siempre es un gusto, pues platicarles de la forma de mi visión ortodóntica, de las ventajas que tiene utilizar bracket de autoligado pasivo como los de Damon, y pues potencializado hoy en día con otra herramienta que pues es fundamental, como son los mini implantes, ¿no? Los dispositivos de anclaje esquelético temporal o transitorio con los que contamos. Y nada, agradeciendo como siempre a OMCO por el espacio, por la invitación a dar este tipo de webinars, a agradecerle a inteligencia artificial perdón, a inteligencia dental, que estamos aquí otra vez compartiendo. Ya tenemos varios webinars por ahí para que no se los pierdan. Cada que salga la publicidad de uno, entren a verlos. Y pues nada, yo soy el doctor David Ortiz. Ahí están las instituciones donde trabajo. Soy egresado de la UNAM, trabajo en la UNAM, en el campus de León, Guanajuato. Trabajo en la Universidad Cuauhtémoc de San Luis Potosí, en el Instituto Mexicano de Ortodoncia, que es un instituto privado acá en León, Guanajuato, y también formo parte del cuerpo de académicos de la Universidad Católica de Cuenca, en Ecuador, que voy por ahí pues muy seguido. Bueno, como una vez al año, pero y ya está. Cualquier duda, comentario, estoy a sus órdenes y pues como siempre un gusto y pues gracias por su atención a todos los que están hasta ahorita todavía escuchando. Saludos.